Y bueno, es el primer módulo que vamos a ver es el relacionado a los estudios descriptivos. Y los estudios descriptivos son una parte muy interesante y muy importante de la investigación, puesto que nos revelan información que antes no había sido documentada. Si nosotros tenemos o tomamos la decisión de en determinado momento de hacer un estudio descriptivo, será para caracterizar una prevalencia o una incidencia de un fenómeno en una población de estudio. Esto, por ejemplo, lo hacen bastante en estudios de genética poblacional, describir prevalencia de algún tipo de SNP o algún tipo de característica específica, fenotípica en la población. Entonces, sí son muy importantes los estudios de prevalencias o de incidencias. Sin embargo, bueno, la estadística descriptiva, aunque parezca como muy sencilla, pues también tiene su chiste. Les voy a hacer una pregunta. ¿Todas ustedes están familiarizadas con los términos de media, mediana, moda y eh, medidas de dispersión? ¿Sí? ¿No? Familiarizada, sí, sin llegar a ser experta, ¿eh? Ok, a ver, Mónica. Tú, por ejemplo, si yo te diera así de buenas a primeras, esta base de datos que les voy a... ¡Ay, ay! Iba a finalizar la sesión. Ok. ¿Están viendo esta base de datos? Sí. Ok. Sí. Yo les doy esa base de datos y yo solo quiero que me hagan un análisis descriptivo. De primera intención, ¿ustedes cómo lo harían? Creo que podríamos establecer grupos de edad en base a ocupaciones relacionado directamente con sus hábitos higiénico-dietéticos, por ejemplo, o de salud. Ok, bueno. Entonces, fíjate, luego, ve cómo la manera de pensar de nosotros luego es como que hacemos grupos. Se nos hace, a mi parecer, no como que bastante simple el abordaje descriptivo, que es lo primero que debemos de hacer. Entonces, ¿cuál sería la manera ideal de acercarnos a esta base de datos? Primero, yo lo que veo es que tengo varios tipos de variables. Edad, por ejemplo, es una variable cuantitativa. Sexo es una variable cualitativa, dicotómica, lo decíamos en la clase pasada. Ocupación, en este caso, es una variable nominal porque las personas solo me dijeron a qué se dedicaban, pero no tienen una categoría específica. El estado civil es una variable categórica porque sí tengo los estratos súper definidos y así nos vamos. Ok. Está correcto lo que dice Mónica. Probablemente yo de entrada me pongo a hacer estratos de edad y los agrupo por ocupación. Entonces nos antoja como que hacer grupitos. Pero antes de hacer eso, lo primero que ustedes deben de saber es que yo debo de ubicar cuántas variables cuantitativas tengo aquí. Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque en el plan de análisis estadístico, muy seguramente en sus protocolos, ya ustedes pusieron una leyenda que dice que a las medidas perdón, que a las variables cuantitativas se les harán pruebas de normalidad para posteriormente ser expresadas con la medida de tendencia central o dispersión que corresponda. Sí, eso en el protocolo lo dijimos. Ahora que tenemos esa base de datos, antes de hacer cualquier tipo de grupo o empezar a hacer análisis, que es lo que nos gustaría hacer, vamos a identificar cuántas variables cuantitativas tengo aquí. Edad, peso, talla, índice de masa corporal, cintura, presión sistólica y diastólica, ¿sí? ¿Y qué les puedo hacer yo a esas variables? Pues, ¿qué dije que les iba a hacer? Les iba a hacer análisis de normalidad. Y ahí es donde empiezo, antes de hacer nada, a transcurrir el análisis descriptivo de mis variables.
Ahora, ¿cuántas variables cualitativas tengo? Pues todas las demás. Sexo, ocupación, estado civil, Todas esas variables cualitativas las voy a expresar como frecuencias. Entonces, estas variables cualitativas que las voy a expresar como frecuencia, ahorita no nos vamos a enredar tanto en eso porque solamente es sacar porcentajes. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres, a qué se dedican? Sin embargo, las cuantitativas tenemos que tener un tacto más fino con esas variables. Si yo esto lo pongo en una tabla, yo así lo pondría, por ejemplo, ¿no? Estas son variables cualitativas, entonces les decía yo que las expreso en porcentajes, ahí no hay mayor lío. Y las variables cuantitativas las expreso como medida de tendencia central y dispersión, cada una. Entonces, el primer acercamiento que voy a tener con ellas es yo formarlas o expresarlas en una tabla con la medida de tendencia central y dispersión correspondiente. Ahora va la segunda pregunta. Si ustedes se fijan en esta tabla, ya tengo yo puestos edad, peso, presión, índice de masa corporal. ¿Por qué la edad la expreso como media y desviación estándar? ¿Y por qué el peso lo expreso como mediana y cuartiles? Y esto va a ser muy importante en clases posteriores para poder determinar qué prueba estadística utilizo yo para contrastar cierto tipo de variables. Entonces, de entrada, necesito definir cuál es la diferencia de expresar una variable como media y desviación estándar o como mediana y cuartiles. ¿Quién me lo podría decir? Depende de la distribución, si es una distribución considerada como normal, o sea, paramétrica o como no paramétrica, dependiendo de eso, nos va a dar la pauta para ver qué prueba estadística se va a utilizar. También Ujú. dependiendo del número de edad que tiene, creo que es mayor de 30, me parece, cuando se puede ya considerar utilizar una prueba como paramétrica. Bien. Entonces, aquí Tania acaba de tocar un punto muy importante en el análisis de datos. Utiliza el término paramétrico y no paramétrico, o normal o no normal. Es decir, vamos a fijarnos en la distribución de esa variable. ¿Alguien me podría decir cuál es la diferencia entre una distribución normal o una normal? ¿O a qué se refiere el término normalidad dentro de una variable cuantitativa? Fíjense, estamos nada más, ya quitamos las cualitativas de la ecuación, nos vamos a quedar con las puras variables cuantitativas. Ahora, yo quiero saber cómo se distribuye. ¿A qué me referiré con cómo se distribuye esta variable? Pues que la mayoría van a caer ahí dentro, ¿no? O sea, de esa curva, ¿no? La mayoría de los Ujú, valores. ujú. Sí, sí y no. Bueno, la distribución me habla de que estos datos, por ejemplo, edad, deben de ser, aunque sean distintas edades, deben de tener cuando menos un rango en común denominador. Entonces, imagínense, si yo estoy hablando, por ejemplo, de pacientes hipertensos, pues más o menos las edades se van a distribuir entre 30, 40, 50 años. No me esperaría yo encontrarme aquí un niño de 6 años. O sí, pero ese sería un punto atípico. Entonces, fíjense, ¿qué pasa? Si yo a este grupo de variables que son edad, le saco un promedio. Entonces, este promedio de edad me va a dar 38. Podría yo expresarla, la media de edad es 38. Ahora, ¿qué pasa si yo aquí, en vez de tener estos datos como los tengo yo edades más pequeñas que 38? O sea, 38 me estará representando a la mayoría de mi población o solamente el promedio me salió eso. Pues, tendría que ver, ¿no? Si se fijan, aquí, por ejemplo, tengo dos pacientes de 13 años. Entonces, esos pacientes de 13 años no están representados por este número 38, ¿sí? Las medidas de tendencia central, efectivamente, como dice Lorena,
me van a representar la mayoría de los datos que yo tengo, pero no necesariamente tienen que ser todos los datos parecidos. Entonces yo los meto en una curva de distribución de la edad y yo aquí veo que todos los datos están entre 20 y 60 años. Ok. Y eventualmente va a haber esos pequeños datos que se me salen de la distribución de mi población que se llaman datos atípicos. Algunas veces un dato atípico es suficiente para moverme la media de mi población a una edad que no me representa el total de la población. Fíjense qué pasa. Si yo a estas edades le meto 2 niños de 6 años. Fíjense aquí en la media. Aquí tengo 38.7. Entonces yo aquí meto, se me colaron 3 niños de 6 años. La media se va modificando conforme la edad o los puntos atípicos se me vayan para otro lado. Entonces, imagínense que aquí se me colaron un grupo de niños de pediatría. ¿Qué pasa con la media? Va bajando, ¿sí? Ok. Como esto es muy ambiguo, ver y darme cuenta si los datos se parecen o no se parecen, nosotros tenemos que hacer un análisis que se llama análisis de normalidad. Yo a estos datos los meto al programa SPS, que después les voy a decir cómo lo usamos y cómo se descargan, y les voy a aplicar una prueba que dependiendo del número de datos es la prueba que voy a utilizar. Si yo tengo un número de datos menor de 30, voy a utilizar una prueba que se llama Shapiro-Wilk. Si yo tengo un número mayor de 30 de datos, voy a utilizar una prueba que se llama Kolmogorov-Smirnov. Ahora, una vez que yo aplico esta prueba, la estadística me va a decir si los datos son normales o no son normales. Primero, me va a formar a mis datos en una curva, que esta se llama una campana de Gauss, y me va a decir si estos datos siguen un comportamiento gaussiano. Es decir, que la mayoría de los datos se concentran aquí en el 90% de los datos de la población y eventualmente va a haber datos, o sea, edades menores o edades mayores. Sin embargo, aunque sean edades mayores o edades menores, se van a juntar todos los datos en el centro de la curva. Esto sería una distribución normal. Pero si yo tengo datos extremos, por ejemplo, lo que les decía, que empiezo a meter niños o edades muy jóvenes, esta curva se me va a cargar para un lado. Entonces, esta curva ya no se parece a la primera. Esta curva tiene una distribución no paramétrica de los datos. Okay. Otra manera de distribuirse los datos. Por ejemplo, hay quienes, ¿se acuerdan que en la clase pasada les decía que hay quienes agarran como rangos de edades? Entonces, de repente los datos no siguen una curva normal, sino que se aplanan las curvas y salen los datos aplastados. Bueno, estos son comportamientos no normales de unos datos, de los datos cualitativos. Ahora, cuantitativos. Ahora, ¿qué pasa? Si mi prueba, ya sea de Kolmogorov-Smirnov o de Shapiro-Wilk, en este caso tenemos 86 datos, vamos a utilizar Kolmogorov-Smirnov, me dice que mis datos son normales, yo los voy a expresar como una media y desviación estándar. La desviación estándar es la correspondiente de la media, ¿sí? Aquí está. En cambio, si yo someto una prueba de normalidad del peso y el peso me dio un comportamiento no normal, la manera correcta de expresarlos es así. En mediana, cuartil 25, cuartil 75. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hago esto? Bien, antes de irnos a cualquier paquete estadístico, yo me puedo dar cuenta de cómo se están comportando mis datos. Si la desviación estándar está muy grande, pues entonces seguramente mis datos no van a ser normales.
Si mi desviación estándar es pequeña, pues entonces mis datos seguramente van a ser normales. Esto es lo como primer paso. Es un método no estadístico, pero sí de aproximación. Les voy a pasar aquí en el grupo esta base de datos aquí por WhatsApp para que vayamos haciendo el ejercicio. A ver, ¿alguna duda hasta ahorita? Bien, ya les pasé la base de datos. Ahora, ¿todas están desde la computadora o hay alguien que está en el celular? Porque en el celular no se va a poder hacer. Bueno, si está en la computadora, ábranlo por favor. Es una base de datos en Excel. Lo primero que quiero que hagan es que ubiquen solamente sus variables cuantitativas. Bueno, entonces aquí, que al cabo la clase queda grabada, Claudia. Luego haces el ejercicio. Ok, gracias. Sí. Bien, aquí estamos. Ubicamos variables cuantitativas. Ahora, quiero un voluntario que tenga abierto el Excel. A ver, Tania. La voluntaria, fuerza. Sí, a ver, espérame. Sí, ya está abierto mi Excel. Ok. Ujú. ¿Sí? Ahora, todos vayan siguiéndonos, ¿eh? Vamos a verificar si esta variable edad es normal o no normal a partir de una aproximación que yo voy a hacer en Excel. Quiero que saques edad. Es más, ¿puedes compartir tu pantalla, porfa? Mm, compartir pantalla. Dice que estoy inhabilitada A ver, espérame. la función de compartir las pantallas. Ya, Ajá. ya estás. ¿Ya? Ya. Ajá. Ok. Ya. Ajá, ahí está. ¿Sí se ve? Yo no la veo. Ah, ya. Ok, ya la vemos. Sí. Bien, ahora seleccióname la primer variable cuantitativa, es edad. Ajá. Aquí está. Ok, sácame por favor la media y la desviación estándar de la variable edad ahí en Excel. Ok. De ceros para los que no vieron. A media. Media, ¿verdad? Ujú. Promedio. Listo. Ok. Entonces, si se fijaron, la opción que ella utilizó para sacar la media es igual, promedio, abre paréntesis, pone el primer número que yo ubico en la matriz de datos y luego dos puntos, el último. Entonces, eso es como lo más sencillo. Si no queremos hacer tanto rollo, aquí, si se fijan, a su derecha, arriba, está un símbolo de sigma. ¿Sí? Ujú, Bien. este. El símbolo de sigma se despliega y ahí viene la opción promedio. Ahí Ok. le pican y les va a promediar. Ok. Sí, esa es otra cosa más rápida. Entonces ahí viene la opción. Son, si quieren ir guardando esos atajos
que vamos a usar. Entonces, promedio ya lo tenemos. Ahora, ¿cómo sacamos la desviación estándar? La desviación estándar le ponemos igual Igual. ajá, y luego le ponemos des de desviación, des sub v. Ajá. Y si se fijan, ahí me da la opción desbest.m. Esa seleccionamos. ¿Sí? Ahí seleccionamos esa y nos está pidiendo que de dónde a dónde queremos sacar la desviación estándar. Pues ya seleccionamos la edad desde el B2, que es el primer número que tenemos, hasta el último número. $14.77. Ok. Vamos a ver. Si yo tengo el dato edad, gracias, Tania, si quieres ya dejarte compartir pantalla. Sí. Si yo tengo el dato edad y me está diciendo así la base de datos que mi edad promedio es de 38 años, con una desviación estándar de 14, estoy hablando de que ahí tengo población de 24 años hasta... Ana, sí, dime. Perdón, es que estoy haciendo el mismo ejercicio así como lo están diciendo, pero me marca error. Es nada más que estoy viendo por qué me marca error. Pues literalmente estoy, o sea, al momento de poner o sea, igual y luego desviación, la desbest M, Ujú. este, y ya selecciono los datos A lo mejor tu de, último dato estás agarrando la última celda que ya no es de tus datos originales, donde sacaste el promedio, ¿no? no, déjame ver, a ver, lo estoy haciendo otra vez, a ver si, mire, ¿puedo compartir mi Sí, sí, pantalla? claro. Gracias. Mm, Ahí se ve. Ujú. Ok. Entonces, básicamente estoy haciendo, a ver, best. Me sigue saliendo solo des. Ok, 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 ya vi. Ajá. Fíjate, ponle desbest y dale doble clic. Ah, ya. Ahí está. Ok. Ajá. Entonces ya con eso selecciono y todo. Ya. Perfecto. Perdón por interrumpir. No te preocupes. Es que fíjense, este tipo de detallitos, de repente es como, no, pues, ya no, y no me sale y no me sale, pero es cosa que nos pasa a todos, ¿no? Doble clic sobre eso. Otra cosa que pasa es que estén seleccionando la última. Bueno, ahora, Está ok. preguntaba. Bueno. Yo tengo una edad de 38 y luego la desviación estándar de 14. ¿Les parece que la población de 38 se parezca a la de 24? No se parecen mucho, ¿ah? Y luego la población de 14 se parece a la perdón, de 38, ¿se parece a la de 52? Estamos hablando de un rango muy amplio, o sea, de una campana de Gauss que seguramente nos va a salir gorda porque está incluyendo muchas edades. De entrada, yo pensaría, estos datos no son normales. Entonces, a la hora de que yo lo pongo en una tabla como una media y desviación estándar, pues se va a ver ya un poco sospechoso, ¿no? Datos que normalmente me meten así. Por ejemplo, los triglicéridos. Los triglicéridos son valores que tienden a ser muy amplios. Una persona puede tener 120, puede tener 150, pero hay personas que tienen problemas y que los triglicéridos se les salen hasta 300, 400, 500. O sea, el rango de este valor es muy amplio. Normalmente, este valor, cuando nosotros nos sometemos a pruebas de normalidad, salen muy grandes las decisiones estándar. Y esto nos puede complicar después la vida porque a la hora de querer compararla con otras variables, nos problematizamos porque queremos usarla como una variable normal cuando su comportamiento no es normal. Entonces, ahora, bueno, no se comportó de la manera que yo quería. Entonces, pues, ¿qué hago? Vamos a ver
¿Cómo no saldría si yo la presentara como mediana y cuartiles? La manera de sacar una mediana así manualmente, pues es formo los datos del más chiquito al más grandote y el que está a la mitad, esa es la mediana. Luego lo parto como pastel en 4 partes y ahí tengo mis cuartiles 25 y 75. Esto normalmente lo hacen, por ejemplo, en las curvas de crecimiento y desarrollo. ¿Cómo se saca esto? Le pongo igual, mediana, inmediatamente me sale la función mediana, doble clic, aquí introduzco la matriz, me voy a la del número de arriba, selecciono hasta abajo, cierro paréntesis, no es cierto. No, sí, cierro paréntesis y ahí está. Mi mediana es 37. Ahora, me faltan los cuartiles. Igual, cuartil, doble clic. Aquí me está pidiendo otra vez la matriz, pues ya sé que va de B2, 2 puntos, a B87. Y luego le pongo una coma para que me dé el cuartil que yo quiero. Entonces, ¿qué cuartil quiero? ¿El primer cuartil, el segundo cuartil o el tercer cuartil? Porque el cuartil 0 es el mínimo, ese no me sirve. Y el cuartil cuarto es el máximo, ese tampoco me sirve porque son datos atípicos. Entonces, cuando ustedes vean que algún trabajo tiene mínimo, máximo, media, mediana, o sea, es que no supo qué poner, ¿sí? Entonces, aquí se trata de seleccionar bien qué necesito poner. Primer cuartil, cuartil tercero y el de la mediana que es el segundo cuartil. Bueno, aquí le pongo que me dé el primero. Ahí está, el primer cuartil es 28. Bueno, ok, ya estamos más. O sea, decíamos antes que 38 y luego meter los de 24, pues ya me lo redujo, ¿no? Estamos hablando de que un extremo de mi edad será de 28.7 años y luego el otro cuartil, 2, a 87 y le digo que me dé el tercer cuartil. 50. En el primer caso tendríamos una desviación estándar de 14, que es lo que viene aquí en esta tabla. Si se fijan, aquí tengo 38.7 más menos 14 años. ¿Qué será más realista? ¿Eso o ponerle 37, 28, 50? Ay. Tengo que borrar de allá. 37, 28, 50. Aunque parece ser que es como muy similar, el segundo dato está como más compacto, ¿no? O sea, me representa mejor las edades. De todas maneras, ya, cuando yo sometía esto a una prueba de normalidad, pues salió que la distribución sí era normal. Digo, una cosa es lo que yo hago un acercamiento con Excel y otra cosa ya con el SPS, someterlo a una prueba de normalidad. Lo que yo quiero es que vayan viendo que no siempre tengo que presentar las variables descriptivas igual, ¿sí? Y hay muchos vicios en cuestión de presentación de variables descriptivas. O siempre usan media y desviación estándar para todo, aunque las desviaciones estándar sean grandísimas, o meten todo lo que les sale, media, mediana, moda, mínimo, máximo, todo, ¿no? Tampoco está bien. Entonces, ¿cómo lo presentamos? Así, bien. A ver, Lore, ¿tienes el Excel abierto? Sí, aquí lo tengo abierto. Ok, hacemos el mismo ejercicio, por favor, con el peso. Con el peso, espérame. Los demás vayan haciéndolo igual ahí en sus computadoras y si no les sale, me comentan, por favor. Con el peso saco que la media, Vas a sacar el media. promedio. Ajá, y vas a sacar desviación estándar. Si quieres compartiendo pantalla, ¿no? Para que veamos todos.
A ver, ay. Mm, Espérame, hijo. Espérame, porque estoy batallando con la... No me deja. Ah, ya. Ahí va, ahí va. ¿Sí se ve? No. No. No puedo. Ok, bueno, si quieres lo hago yo. Bueno, lo comparto yo y solo quiero que estén como, o sea, que no haya duda en los pasos. A ver, estoy aquí en peso, entonces dijimos que, A ver, ¿cómo ya estoy saco? aquí abajo. ¿Ya? Bueno, voy a borrar los datos porque ya los tenías, Ah, ok. ¿verdad? Bien. Entonces dijimos Ok, que la manera entonces, rápida me pongo abajo en el peso sí. y la manera rápida le pico aquí en sigma y ya, promedio. Es la más fácil. ¿A todos salió 79.5? Ahora la desviación estándar, igual. Desbest. La matriz es L2, 2 puntos. L87. Ok. ¿Qué piensan de este resultado? Quien sea, ¿eh? Yo me puse a molestar a Lorena, pero quien Pues sea. igual, ¿no? Que se aleja mucho de, como igual cuando lo hiciste con la edad, ¿no? Que se aleja mucho de la mayoría, ¿no? Ujú. Entonces aquí me dice el peso que tiene 79.5 kilos, pero luego una desviación estándar para acá está en 59 y la otra desviación estándar para acá está en 99. Entonces, ¿cómo se va a parecer el de 59 al de 79? Estamos hablando de kilos, o sea, clínicamente, aparte está totalmente desfasado, pero estadísticamente no. Entonces, ¿cómo sería la manera correcta? Bueno, vamos a ver si con la otra manera pues me sale un poquito más reducida esta dispersión. Esto que estamos viendo se llama dispersión. ¿Qué hago? Saco una mediana. Entonces le pido aquí que me saque la mediana. Le meto la matriz. L2, L87, 74, me sale la mediana. Luego el primer cuartil. L2 a L87 y le pido que me dé el primer cuartil. ¿Ok? Ya estamos hablando de que 74.3, 64.5 y son 10 kilos, o sea, no son 20. ¿Sí? Se cerró completamente esta dispersión. Ahora, el tercer cuartil. L2 a L87. A 92. O sea, la mayoría de mi población tiene un peso que oscila entre 64 y 92 kilos. Fíjense cómo se redujo esta posibilidad, porque en la primera, con la media y la desviación estándar, estamos hablando de 59 a 99 kilos.
y aquí estamos hablando de 64 a 92 kilos. Esto es mejor, o sea, esto me representa mejor a la población que la media y la desviación estándar. Aunque yo no los he metido a ninguna prueba de normalidad, ¿eh? Vamos a ver. Una última variable. ¿Alguien más que quiera participar? Pues si quieren yo. Vengan. Vamos a irnos con el índice de masa corporal. ¿Y se ve? Sí. Ujú. Bien. Ok. Sí. Entonces, fíjate, tienes 29.9 más menos 7. Entonces, ese índice de masa corporal ya salió como más decente, ¿no? Esa desviación estándar ya está más. Vamos a hacer el ejercicio con la mediana y los cuartiles a ver si difiere mucho eso. Seguramente esa variable con una desviación estándar más pequeña tiene un comportamiento normal. Ujú. ¿Ok? Entonces, si se fijan, 29 más menos 7, estamos hablando de 29 en la punta de la campana de Gauss, y luego primer desviación estándar de 22 hasta 36, ¿sí? En cambio, con la mediana, tengo una mediana de 24, con rangos, perdón, de 28, con rangos que oscilan de 24 a 33, más cerrados. Ahora, no quiere decir que entre más cerrada la población sea mejor. O sea, también hay desviaciones o distribuciones que pueden ser aceptables. Por eso es importante que hagamos precisamente, uno, la primera aproximación en Excel, y ya si vemos que está como medio sospechoso, correrle análisis de normalidad. Esto antes de presentar ninguna tabla, porque les digo, somos como que dados a que vemos a la estadística descriptiva como, que al cabo son frecuencias, ¿no? O que al cabo lo presento como tablas de una mediana y desviación estándar y ya, y sí tiene su razón de ser. Vamos a ver. Les comparto. Me dicen por favor si se ve la presentación. Sí. Sí, sí se ve. ¿Sí? Entonces, yo quiero hacer un estudio para describir los niveles de glucosa que maneja la población en el estado. El mismo abordaje se le puede hacer si yo cambio la pregunta de investigación. Por un lado, yo saber si quiero hacer un estudio para describir los niveles de glucosa que maneja la población en el estado, es un estudio descriptivo donde yo intento establecer qué nivel maneja la población. O yo quiero hacer un estudio para describir la prevalencia de diabetes en la población del estado. Aquí estoy detectando yo, por un lado, la variable niveles de glucosa y por el otro lado, en el otro abordaje, la variable prevalencia de diabetes. En el en el caso específico del estudio número 1, ¿cómo es el abordaje que ustedes están identificando? ¿Cuantitativo o cualitativo? Cualitativo, Bueno, cuantitativo, perdón. Cuantitativo. cuantitativo. Exacto. ¿Por qué? Porque yo quiero medir todos los niveles de glucosa y luego a partir de eso promedio o bien saco la mediana y doy su dispersión. En el segundo caso,
Yo quiero saber una prevalencia, estoy hablando de frecuencias, ¿sí? Entonces es un mismo problema, distintos abordajes. Los datos cuantitativos, en caso de yo seleccionar el el primer abordaje, pues yo los voy a meter, como ahorita vimos, a esta curva que se llama campana de Gauss, donde yo voy a esperar que aproximadamente el 68.2% de mis datos se me concentren en el centro de la campana, siendo como pico máximo la media y como las primeras dispersiones, las primeras desviaciones estándar. Después vamos a ver que va a ser menos la población y van a caer en este 13.6%, que es la segunda desviación estándar. Y finalmente los datos atípicos que se me van a distribuir en la última desviación estándar. Ese es en el primer caso. En el segundo caso, pues yo solamente lo voy a poder estratificar en personas con diabetes, en personas con alteración de glucosa, que son prediabéticos o no diabéticos. Ya cuando yo estoy planteando mi pregunta de investigación, ya estoy yo imaginando cuál va a ser la manera en que me van a salir los datos reportados. Bien, ya vimos que pueden ser dos posibilidades de expresar los datos, tanto con mediana y cuartiles o media desviación estándar. Ahora, ¿qué otra cosa tengo que considerar, aparte de ya ver que la desviación estándar salió grandota? Les decía, esta es una primera aproximación. Bueno, la segunda. Cuando yo le pido al programa estadístico que me haga una campana de Gauss con los datos que yo tengo, voy a analizar esa campana. ¿Y qué le voy a analizar a la campana? Si hay asimetría y el nivel de kurtosis que tiene. Son dos aspectos importantes. La asimetría es esta, que los datos de un lado de la campana sean simétricos a los del otro lado de la campana. ¿Cuándo se pierde la simetría? Pues cuando hay un dato extremo para la izquierda o cuando hay un dato extremo para la derecha. Cuando yo le pido al programa que me los analice, la simetría perfecta es 0, ¿sí? Si la distribución es simétrica. Pero también tengo un margen de que la simetría pues no sea tan perfecta. Entonces, ¿cuánto es este margen? 0.5. Si yo tengo una simetría de 0 a 0.5 o menos 0.5, que ya pues tenemos que considerar que la campana se puede mover para los dos lados, este es el primer punto que yo digo, ok, mis datos son normales. ¿Por qué? Porque son simétricos. Primer punto. Si yo tengo una asimetría de más de 0.5, pues entonces voy a decir no, probablemente no sean normales porque mis datos son asimétricos. Segunda característica que le voy a buscar yo a mis datos, kurtosis. La kurtosis no se refiere tanto a la simetría entre izquierda y derecha, porque yo puedo tener una campana que sea simétrica izquierda y derecha, pero una campana picuda. Esto quiere decir que es una configuración leptocúrtica de la campana, o bien aplastada, como en el otro caso que les enseñaba. Eso se llaman distribuciones platicúrticas o platocúrticas. Cuando la kurtosis vale 0, quiere decir que mi campana está normalita. Cuando la kurtosis mide más de 0.5 o menos 0.5, quiere decir que esta campana ya no es normal y por lo tanto mis datos serán tratados como datos no paramétricos. ¿Qué factores me van a influir en que mis datos sean normales? Porque al final del día, lo que yo quiero es que mis datos pues sean normales. Digo, no tiene nada de malo que sean no normales, pero si yo tengo datos normales, lo que voy a lograr con esto es que puedo tener un bagaje o unas opciones más grandes de análisis estadístico que cuando no son normales. Cuando yo tengo, por ejemplo, datos normales, puedo utilizar medidas más precisas de análisis de correlación o análisis de asociación. En cambio, cuando tengo datos no paramétricos, cuesta mucho más trabajo utilizar una prueba estadística que sea consistente y que sea más certera, ¿no? Entonces, para empezar, yo quiero que mis datos sean normales. ¿Qué me va a influir en que mis datos sean normales? Un adecuado tamaño de la muestra. Si yo hice un cálculo de tamaño muestral y yo no lo respeté, o sea, que me salieron, por ejemplo, no sé, un cálculo de tamaño muestral de 150 personas y yo dije, con 70 tengo.
Bueno, pues entonces me arriesgo a que no se respete la distribución normal y alguna población que me iba a salir con una tendencia a la normalidad se me quedó en los datos no paramétricos. A mayor tamaño de muestra, más homogeneidad hay en la población, homogeneidad de la muestra. Y estandarización de los métodos de medición, la consistencia interna del estudio. ¿Por qué? Nos pasó algunos años que, por ejemplo, hicimos un estudio de alimentación, de estado nutricional en niños. Y me acuerdo que quienes iban a ejecutar ese estudio no estandarizaron sus métodos de medición. Y como lo hicieron en invierno, entonces empezaron a medir a los niños pues con zapatos porque tenían frío y con chamarras porque pues, tenían frío y luego otros sí les quitaron la chamarra y otros no le quitan la chamarra. No hubo una estandarización de métodos. Cuando estuvimos haciendo el análisis, dijimos, ah, caray, ¿por qué es tan distinto el estado nutricional de los niños? Realmente no es que fuera tan distinto el estado nutricional de los niños, sino que los estaban midiendo mal o los estaban midiendo de manera diferente. Entonces, si los métodos no están estandarizados, también nosotros a la hora de analizarlos son chismosos los datos, nos vamos a dar cuenta. Sí, bueno, aquí lo que ya les enseñaba, a la hora de tener datos no normales, pues utilizaremos las medianas. Algunas veces sale la duda de qué son los cuartiles y por qué utilizamos los cuartiles y no el mínimo y el máximo, que son cosas que a algunas personas les gusta meter en los análisis. Bueno, no metemos el mínimo y el máximo porque en el mínimo y el máximo voy a tener datos atípicos. No me interesan los datos atípicos. Si yo voy a sacar una mediana, entiéndase, voy a formar los datos de mayor a menor, voy a seleccionar el de en medio como la mediana y luego este va a ser el cuartil 75 y este va a ser el cuartil 25, de tal forma que esto que está en medio es lo que sí me representa a la población y como ya se dieron cuenta, me la representa muchas veces mejor que la misma media y la desviación estándar, pero nunca meto mínimos ni máximos. Este es un ejemplo precioso de utilización de medianas y percentilas, que son las tablas de crecimiento y desarrollo, donde yo meto toda la información de la población a percentilas, o sea, a sus distribuciones no paramétricas, y luego aquí voy viendo cómo se distribuye la percentila 50, que es la mediana, que es mi cuartil 2, habíamos dicho, y luego, ¿cómo selecciono yo? Los percentiles, pues son 100, ¿no? Entonces, los cuartiles, pues van a ser en ese porcentaje, pues el de la parte de en medio y los dos que le siguen. En este caso, el del 25% y el del 75%, que típicamente es como expresamos los resultados. Vean aquí, el 50 y luego tengo el percentil 75, el percentil 25 y aquí meten más percentilas, que son el 5 y el 95, pues para determinar estados nutricionales. Ahora, ¿qué factores favorecen obtener una curva no normal? Pues lo contrario de lo que les dije anteriormente. Una muestra pequeñita, una muestra muy heterogénea y una no estandarización de los métodos de medición. La tercera, pues obviamente la podemos controlar. Pero si ya no tuvimos de otra, porque también es como de, no, a fuerza tengo que tener muestras grandotas. No, solamente si ustedes tienen una muestra chiquita, como hace rato mencionó Tania, me parece, a poblaciones menores de 30, por ejemplo, nosotros partimos de una lógica de no parametría. Eso quiere decir que si yo tengo un pequeño estudio y porque la enfermedad es muy rara, yo no puedo tener más pacientes, se pueden analizar, solamente que si son menos de 30, la manera correcta de analizarla es con métodos no paramétricos. Entonces, si ustedes tienen una población menor de 30, no pasa nada, solo hay que usar métodos no paramétricos, muestras pequeñas, o donde de plano la población es muy heterogénea, por más que yo la quise seleccionar que se parecieran, la enfermedad es rara y lo amerita. Vamos a utilizar métodos no paramétricos. Ok. Bueno, hasta aquí, ¿alguna dudita? Ana, Yo tengo una duda. Creo que no.
Perdón. A ver, perdón. Es que, bueno, acabamos de hacer un estudio particularmente con una población muy chiquita, pero con una enfermedad bien rara. Y corrimos pruebas de normalidad, hicimos todo y al final nos dieron datos, o sea, pues de normalidad, que o sea, la tendencia y población y todo estaba bien. Aquí la cuestión, si no se presentan o sea, no se hace un análisis de este que mencionabas para muestras no normales o para datos no normales, ¿hay algún problema? O No, porque tú ya solamente, corriste los datos de normalidad. ok, sí, Sí, o sea, esa es, aquí decimos menos de 30 se parte del principio de no parametría. O sea, eso quiere decir que de ajá, entrada yo estoy sospechando de que mis datos no son normales porque son poquitos. Pero si yo les corro una muestra, digo, perdón, una prueba, y esa prueba me indica que mis datos son normales, quiere decir que mi población, aunque sea pequeña, se parecía, o sea, fue homogénea. Entonces, probablemente tu ok, población tuvo datos que fueron homogéneos y por lo tanto sí pudiste hacer análisis normal. Pero al contrario, es lo que no se puede, de decir, tengo 30 datos, no les corro una prueba de normalidad y les quiero hacer métodos paramétricos. Entonces, de ok, entrada, si tú no tienes manera de hacer prueba de normalidad, partes del principio de no parametría y le metes todos tus métodos no paramétricos y es correcto. Si alguien te dice, ¿y por qué no le hiciste, o sea, por qué me los estás presentando como medias y cuartiles? Pues porque son menos de 30 y ujú, parto del ok, principio de no parametría. Sí, no pasa. ok, perfecto, gracias. Laura, ¿querías preguntar algo? ¿No? ¿Alguien más que tenga alguna duda? Y Bien. ahí, por ejemplo, en lo que dice Ana, en tu reporte de resultados, ¿pones que fueron datos normales? Es que, bueno, se supone, porque digo, partimos de la buena voluntad de que todos como investigadores respetamos como los pasos, ¿no? No es necesario ponerlo porque se supone que lo hicimos, pero por ejemplo, cuando uno saca no sé, ya lo hice artículo, lo escribí, lo publiqué, todos estamos como que en el escaparate de que cualquiera que lea nuestros artículos puede hablar, pero eso está el corresponding author, ¿no? Nos puede escribir y me puede decir, oye, tus datos me parece que, a ver, son de menos de 30 personas, les hiciste pruebas de normalidad, sí te pueden cuestionar eso. Entonces tú tranquilamente les puedes decir, corrí pruebas de normalidad y me salieron normales. Eso es lo que va a pasar, que si algún revisor tiene la duda, te va a pedir la prueba de normalidad o algún lector tiene alguna duda por el número tan pequeño, lo puede hacer. No es necesario, pero sí va a levantar como la inquietud de alguno de preguntarlo. Bien, continuamos. Vámonos con dos conceptos que son altamente, altamente debatidos aparentemente, por, no sé por qué, pero bueno. Cuando hacemos un estudio descriptivo, ya dijimos, vamos a medir nada más, entonces no hay de otra. O los presento los datos cuantitativos como media y desviación estándar, o los presento como mediana y cuartiles. Hasta ahí nos quedamos en caso de que yo haya decidido hacerlo de manera cuantitativa. Ahora, de manera cualitativa, ¿cuáles son mis opciones? Entonces, yo no quiero hacer un estudio cuantitativo, yo no quiero saber si la población tiene o no tiene niveles raros de presión arterial. Yo quiero saber cuántas personas hipertensas tengo. Bien, entonces la pregunta aquí que se abre es, ¿tú quieres saber cuántos hipertensos tienes en este momento o quieres saber cuántos hipertensos nuevos tienes en este año, que son diferentes? Aquí vienen dos conceptos importantes, los conceptos de prevalencia y los conceptos de incidencia. La prevalencia es el número total de casos sobre el total de la población y lo vamos a expresar como un porcentaje. La prevalencia es una medición puntual. Puntual porque yo en un momento específico del tiempo, hagan de cuenta que saco una fotografía instantánea y en este momento específico del tiempo, yo digo, ahorita hay tantos enfermos. La incidencia, en cambio, es una
medición dinámica. Aquí yo voy contabilizando en un periodo de tiempo, o sea, no es puntual, sino más bien abro el espacio temporal. Y si yo digo, hoy a lo mejor hay 3 casos de hipertensión, pero mañana se le va a sumar otro y pasado mañana se le va a sumar otro, de tal forma que al final del año voy a tener los 3 casos iniciales más los 30 que se le fueron sumando en el transcurso del año. La incidencia, pues, es el número de casos nuevos sobre el total de la población en un periodo determinado de tiempo. Esto tiene estos 3 factores. También es conocida como tasa de incidencia, porque si ustedes se acuerdan, las tasas requieren el periodo de tiempo determinado y las expresamos como una población. El denominador siempre es la población expuesta, o sea, no es el total poblacional, sino la población expuesta y el periodo de tiempo. ¿Qué lo determina? Pues los casos nuevos y esta medición es recomendada para situaciones de dinámica poblacional, cuando ya no más, no me interesa saber cuántos son, sino cómo se va moviendo la enfermedad a través del tiempo. Y la prevalencia es una medición recomendada para las enfermedades crónicas. Pregunta aquí, ¿por qué la prevalencia no estaría recomendada en enfermedades infecciosas? ¿O por qué sí? ¿Por qué no? Porque sí. Podría ser por la misma dinámica de la infección, que no se podría determinar como en un momento puntual. Ajá, exacto, porque por ejemplo, si yo me da influenza hoy y hoy me cuentan como un caso y alguien dice, yo quiero determinar la prevalencia de influenza en este mes, por ejemplo, puede ser ese periodo puntual. Pues yo hoy estoy enferma, pero posiblemente en una semana ya me curé. Entonces, al final del mes, pues yo ya no soy un caso. Y cuando yo quiero determinar o decir la prevalencia de influenza hoy es 100, pues sí, pero yo ya no estoy enferma. Entonces, la prevalencia es una medición que no me sirve para hacer una medición de dinámica poblacional. En cambio, cuando tengo enfermedades que no se curan, pues claro que sí me sirve, porque quien está enfermo hoy va a seguir enfermo mañana, aunque esté controlado, y va a seguir enfermo hasta el resto de sus días. Y la medición de prevalencia me es muy útil porque en este momento que yo estoy viendo prevalencia, van a estar enfermos todos. La prevalencia, ¿de qué depende? La prevalencia depende de las personas, o sea, puede variar, de las personas que se mueren y de las personas que se enferman de nuevo. O sea, eso me va a hacer que varíe la prevalencia. Si yo tengo ahorita, por ejemplo, una prevalencia de 30% de diabetes, ese porcentaje se va a modificar de acuerdo a si los que tienen diabetes ahorita se empiezan a morir o empiezan a ingresar nuevos diabéticos, porque hablamos del total de casos nuevos, ¿sí? Esto influye en la prevalencia. En la ¿Qué estás haciendo, incidencia, amor? ¿sí? En la incidencia, ¿qué influye? Pues solamente que la enfermedad sea presentada de nuevo. Y no nada más hablamos de enfermedades, podemos hablar de eventos, podemos hablar de accidentes, podemos hablar de eventos adversos, podemos hablar de intervenciones quirúrgicas. Todo lo que se hace de nuevo, esto es una medición de incidencias. ¿Dudas? Bien importante Disculpa, este término, sí. entonces, o sea, el mejor ejemplo de una incidencia vendría siendo la temporada de COVID, Ujú. al momento de que se iban sumando casos nuevos. Sí, claro. Ujú. Sí, porque Ok. tú cuando hablas de casos nuevos, estamos viendo una dinámica, ¿no? Poblacional. Pero también puedes hablar de, bueno, ¿sabes qué? Sí me interesa revisar el histórico, a ver cómo se comportó desde el 2020 hasta ahorita el COVID. Si te fijas, este lapso temporal, no sé si los ubico, ¿no? Si nos metemos en ese túnel temporal, esto es dinámico, desde el 2020 va a ir cambiando la dinámica de enfermedad hasta ahorita. Y si yo quiero no nada más contar los casos nuevos de este año, sino hacer un recuento de todo, no digo la prevalencia de COVID, porque ahorita ya no están enfermos todos. Lo que hago es decir, la incidencia acumulada, este es otro término, ajá, fue de tanto 2020, 2021, 2022.
2023, ¿sí? Hablo de incidencias acumuladas cuando sumo la incidencia de este año con la de este año, con la de este año, con la de este año, para hacer un análisis de dinámica de enfermedad en una población. Pero sigo hablando de incidencias. Exacto. ¿Alguna otra duda? No. Bien. Sí, entonces aquí, por ejemplo, casos nuevos de la población, ejemplo que ustedes dieron de COVID, ¿no? Aquí vemos una dinámica poblacional en el momento en que es caso cero, cómo van aumentando los casos hasta que lleguen a un pico máximo. Si se fijan, no hablamos de un periodo de tiempo cerrado, o sea, no estamos hablando de una enfermedad estática, no estamos hablando de una prevalencia de una enfermedad, estamos hablando del movimiento a través del tiempo de un fenómeno que va en aumento. Bien. Otra manera de expresar los datos en un estudio descriptivo es a través de tasas y razones. Las razones son la manera elegante de comparar poblaciones sin que una o un universo esté inmerso en el otro. Por ejemplo, hombres y mujeres. Si yo tengo 3 hombres y 3 mujeres, yo no digo, o sí, ¿verdad? El 50% fue hombre, el 50% fue mujer, pero la verdad es que una manera más elegante es decir, ¿cuántos hombres en comparación con las mujeres tengo? Entonces, una razón de 1 a 1. ¿Por qué? Porque eso me da una idea de que aunque los universos no son iguales, hay un habitante en relación al otro habitante. Entonces, las razones nos sirven para eso, para comparar dos fenómenos. Y las tasas, que son un fenómeno de interés sobre el total de la población expuesta, y las podemos expresar por 10,000, por 100,000, por 1,000,000 de habitantes, dependiendo de la población que yo tengo. Si la población que yo tengo no es una población muy grande, puedo expresar esa tasa pues por 10,000 habitantes o por 100,000 habitantes. Y son en enfermedades específicas, por ejemplo, tasa de mortalidad, tasa de letalidad. ¿Cuál es la diferencia entre una tasa de mortalidad y una tasa de letalidad? Letalidad se refiere a un padecimiento específico y mortalidad es en general. ¿Ok? Y si hablamos de una enfermedad específica, por ejemplo, de COVID, ahorita estamos hablando de COVID, sería la tasa de mortalidad, el número de muertes sobre el total de la población. Pero si hablamos de la tasa de letalidad, estamos hablando del número de muertes sobre la población que tiene COVID. O sea, ya estamos Enferma. especificando, de la población que tiene COVID. Y dependiendo de qué tan grande o qué tan chiquita es nuestra población, pues ya decimos por 10,000, por 100,000, por 1,000,000 de habitantes. Entonces, si se fijan, esto es análisis de porcentajes, análisis cualitativas. Ok, aquí en esta tabla. Ahora sí, ya tenemos las respuestas. ¿Por qué la edad materna está expresada como media y desviación estándar? ¿Sí se ve? Aquí Porque es tenemos... una muestra pequeña, menor de 30. No, pero está expresada como media y desviación estándar. Porque es cuantitativa. Porque su comportamiento fue normal. ¿Sí? Ok. O sea, Ajá. porque esta variable, al ser cuantitativa, cuando yo la corrí en un análisis de normalidad, el comportamiento de esta variable fue normal. Ok. Por lo tanto, por eso la tengo aquí expresada como una medida de desviación estándar. Si se fijan, esto ya no es un estudio descriptivo y es bien importante porque en el momento de que yo determino que mi variable es normal, que la presento como media de desviación estándar, luego al hacer análisis comparativos, ya puedo yo utilizar la prueba específica para comparación de medias. De caso contrario, si yo fuera o si yo tuviera una edad que tuviera una distribución no normal, habría utilizado mediana y cuartiles, y para compararla con otro grupo igual, hubiera utilizado una
estadístico para comparar medianas y no medias, ¿sí? Ok. ¿Por qué la edad gestacional está expresada como mediana y cuartiles? Porque Porque no fue distribución normal. es normal. Porque no fue No fue normal. normal la distribución. Exacto. Caso igual, las presiones, ¿sí? Y todo esto de abajo que vemos en porcentajes, pues fue porque las variables son cualitativas. Ok, aquí se fijan, casos de sarampión, enfermedad infecciosa, ¿cómo la presentamos? Como incidencias. Si se fijan, aquí no es como, ¿cuál es la prevalencia? Y nomás me sale un porcentaje de prevalencias. No, tengo una incidencia de casos de sarampión y la voy siguiendo a través del tiempo. Enfermedad infecciosa. Ok. Bien. ¿Dudas? Todo fácil la clase de hoy, ¿no? Entonces, Sí. pero Es que hay muchos, Sí. muchos detalles muy finos que hay que ir, bueno, recordando y otros aprendiéndolos ujú, sí, sí. para saber, dependiendo de lo que yo quiera saber o quiera investigar, qué pruebas voy a aplicar. Y ahí es donde está el meollo del asunto. Exacto. Pero como les decía la clase pasada, esto aparentemente es sencillo, pero a la mera hora o al entrar en los análisis complicados, ahí es cuando de repente es como, a ver, no operación, lo de la clase pasada, ¿no? No operacionalicé variables. Puta, ¿cómo las voy a expresar? ¿Quiero medir glucosa o quiero saber si son diabéticos o no? Y luego, ¿les hice prueba de normalidad? ¿Cómo los voy a hacer? Sí, o sea, todo esto, si la estructura no está bien, bien fuerte, todo lo demás no me va a servir. Elena. Ah, perdón, pensé que tenías la manita levantada, pero no. ¿Alguna duda o algún comentario? ¿Algo que quieran aportar antes de cerrar la clase? En las pruebas de normalidad, cuando la P es menor a 0.05, se dice que tiene la distribución normal, ¿verdad? Ujú. Ok, buena pregunta. Cuando nosotros hacemos un análisis de normalidad, esto, bueno, lo vamos a ver la siguiente clase. No quise meterlas en rollos con los de específicamente con lo de la prueba para no, confundirnos. Pero miren, cuando nosotros contrastamos una hipótesis, las pruebas de normalidad son contrastes de hipótesis y cuando hacemos estudios analíticos, lo vamos a ver más adelante, es contrastar hipótesis. Mi primera hipótesis se llama hipótesis alterna, mi segunda hipótesis se llama hipótesis nula. En este caso, mi hipótesis es que mi variable es igual a la normalidad. Y la otra hipótesis es que mi variable es diferente a la normalidad. Entonces, cuando yo le corro la prueba de normalidad y me sale la prueba de normalidad menor a 0.05, quiere decir que mi variable es diferente a la normalidad, porque el menor de 0.05 me indica diferencias. ¿Diferencias a quién? A la normalidad. Entonces, cuando yo corro la prueba y me sale menos de 0.05, quiere decir que mi prueba es diferente a la normalidad, por lo tanto es no normal. Y cuando me sale en más de 0.05, quiere decir que mi prueba es no diferente a la normalidad. Entonces ahí corro ya la medida de tendencia central y dispersión correspondiente. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Dudas? ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Excelente. Les voy a subir, o no sé, sí, lo vamos a subir a la plataforma una pequeña base de datos. Esta pequeña base de datos, digo, es un ejercicio rápido, tampoco se van a entretener mucho, pero sí quiero que me lo regresen para estar yo segura de que sí están, ya vamos avanzando todos al mismo tiempo, ¿sí? En esta base de datos vamos a distinguir los dos tipos de variables. A las variables cualitativas, exprésenmelas por favor en una tabla con porcentajes. Y a las variables cuantitativas les sacamos su medida de tendencia central y dispersión y quiero que me digan si ustedes
en este primer acercamiento, piensan que la variable es normal o no normal y por qué. Está chiquito, o sea, no son 1000 variables. Vamos a hacer unas 3 variables cuantitativas, 3 cualitativas, pero sí me interesa que se fijen. Primero sacamos mediana, cuartiles, media y desviación estándar, y ustedes me dicen, ok, esta variable puede ser normal o no puede ser normal, ¿y por qué? ¿Va? Bueno, pues entonces De acuerdo. eso sería todo por la clase de hoy. Les agradezco a todos su asistencia y nos vemos. El jueves. Pues, ¿en qué cae el jueves? Déjenme checar. El jueves 3, ok. ¿Sí? Jueves 3 a las 8 de la noche. Muy bien. Pues, Gracias. me gustó verlos. Hasta luego. Gracias, doctora Bye. Kitsia. Hasta Gracias. luego. Bye. Buenas noches. Gracias. Hasta luego.